Todo, ¿verdad? Vamos a conversar muy poco. Bueno, Alfredo Molano, muy conocido, es una leyenda bonita. Me he encontrado y nos hemos encontrado en muchos escenarios en la vida, hemos conversado en el exilio, en las zonas de reserva campesina, en muchos de estos puntos del país, pero nunca hemos conversado en público, entonces ahí está la novedad. Y tu micrófono. Bueno, ese micrófono. Pues yo quería organizar, Alfredo, esta conversación pública un poco hablando de muchos de sus libros y mucho de su historia como escritor, periodista. Es un revuelto un poco inédito, muy especial, de un género que finalmente él se inventó, que es un poco editar la voz de la gente. Buena parte de sus libros son eso. El río de río en río es distinto, y pensaba al final comentar y conversar más del libro específico del río en río, pero creo que para todos es una oportunidad y un placer tener a Alfredo, que no podemos desperdiciar. Creo, además, empiezo de verdad por agradecerle, porque creo que sin sus 27 libros, o por lo menos buena parte de ellos, conoceríamos todos a Colombia, menos, pues lo mal que lo conocemos, no lo conoceríamos nada, porque realmente Alfredo es quien ha mostrado esa Colombia rural, esa Colombia inédita, y para entender un poco la historia de este conflicto que estamos por lo menos empezando a cerrar, los libros de Alfredo son indispensables. Entonces yo quería empezar por preguntarle, Alfredo, ese paso de la universidad, Sociología en la Nacional, luego Universidad de Antioquia, profesor, y luego arranca su gran travesía por Colombia, y por la Colombia profunda, la desconocida, la del río Magdalena hacia el oriente, que es la que no conocemos. La Colombia que todos conocemos es la del río Magdalena hacia el centro y el Pacífico de otra forma, pero esa Colombia, la del oriente, que es la Colombia del conflicto, es la que por Alfredo algo nos hemos acercado. ¿Cómo fue ese arranque a andar Colombia? Bueno, de entrada los saludo, agradezco mucho la invitación a la feria, a la biblioteca, por el alojamiento, y a todos ustedes. Pues yo he contado esa historia varias veces, yo me la sé ya. Es una historia que tiene que ver con una renuncia tajante que yo hice a la academia. Yo pues venía, digamos, muy enfilado a la universidad, sociología, que es la ciencia para estudio de la sociedad, muy importante, y había trabajado durante algunos años, después de la universidad, con Zuleta, con Estanislao Zuleta, en la Universidad, en la Nacional, luego en la de Antioquia, luego en París. O sea, mi idea era ser un teórico de la sociología para cambiar la sociedad, no, esa era mi intención. Y vine a Colombia a hacer la tesis, como todos sabemos, como todos los que hemos estado en la universidad y llegamos a la tesis y queremos hacer una tesis deslumbrante, maravillosa, inédita, pues una cosa que sea realmente revolucionaria desde el punto de vista profesional. Y esa tesis la comencé a hacer en una zona que yo conocía de niño, que eran los Llanos Orientales, donde mi papá tenía tierras y donde yo iba de niño a pasar vacaciones. Y bueno, regresé a esa zona a tratar de hacer mi tesis, que tenía un nombre sumamente petulante, que era la renta presuntiva del suelo. Traducción. ¿Por qué sube la tierra? Simplemente. Pero la información que yo recibía de la gente, de los colonos, de los campesinos, fundamentalmente colonos, pues esa sí que era deslumbrante, los cuentos que ellos me contaban, sus historias de cómo habían llegado, cómo han tumbado la selva, de las penurias que han pasado, de sus amores, de sus peleas, de sus muertos, bueno, toda esa vida que la gente tiene, que es realmente muy atractiva. Entonces ese tono, esos colores, esa trama que la gente me fue contando, me fue atrayendo mucho más que la intención de hacer una tesis. Esos cuentos de ellos, sentados en un río, en un bar, tomando trago, charlando,
Eso me pareció mucho más emocionante, mucho más profundo que lo que yo quería hacer. Y cuando llegó la hora de la tesis, pues yo agarré lo que me han contado, hice unas historias de vida de la gente y la presenté como tesis. Pero ustedes saben, los franceses son sumamente académicos, muy rígidos, muy cuadrados, muy cuadriculados, y cuando leyeron mi tesis, pues dijeron, no, esto está raro, esto de qué se trata, porque eran historias, yo nací en Chaparral, me crié con tal señor, me estuve en tal guerra, llegué aquí de tal manera, etcétera. Eran historias simples, la historia de la gente, la historia que todos tenemos. Y eso pues no cabía dentro de los cánones académicos de la escuela francesa, claro está. Y terminé, el profesor mío que era Pecó, conocido en Colombia, me dijo, no, esto tiene que llevarse a un tribunal académico para que ellos definan si esto, qué es lo que aquí está, qué es lo que usted inventa y qué es la realidad. Y mi respuesta no es que eso es lo mismo, lo que yo invento y la realidad es la misma cosa, y ahí comenzó una ruptura, como se decía en nuestra época, la ruptura epistemológica con la academia. Y me fui por mi lado y naturalmente nunca me aprobaron la tesis. Pero me abrió un camino, el camino que finalmente he seguido, y que decidí, digamos, sabiendo las consecuencias de ese camino que tomaba, eché para adelante, como se dice. Y finalmente esas historias de la gente me fueron ellas mismas enseñando a hacer historias de la gente, ¿no? Siguiéndolas, oyéndolas, tratando de oírlas, ¿no? Que yo creo que es la principal ganancia de esa determinación, saber oír a la gente y tratar de editar sus voces, como dijo María Elvira, ¿no? Sí, yo soy un simple editor, no. Porque logras una cosa que la lograste como expresar con una frase. Alfredo se ganó el premio de vida y obra Simón Bolívar este año por todos sus libros y por este trabajo, que siempre hubo mucho debate si esto era periodismo, si era periodismo literario, si era simplemente realismo, escritura de la realidad, si era documentales. Siempre hubo mucho debate y finalmente y en ese premio, que fue un lindo discurso porque recoge un poco el sentido de su escritura, en donde dice, para mí vivir y escribir van amarrados y son los dos sentidos finales de su existencia. Él dice que se ha pasado la vida buscando los adentros de la gente en sus afueras, que creo que expresa mucho lo que logra. Yo quería ver ese tono como que se logra, porque no es simplemente lo de Alfredo, coger un señor, escribe, se transcribe un texto y se vuelve un libro. Allá hay una cosa como de un tono narrativo que logra, además de contar la historia personal, contar mucho de la realidad del entorno. Entonces uno ve trochas y fusiles, uno ve el llano, selva adentro, que es precioso. Son todos estos libros de la colonización, pero donde se logra construir alguien, me imagino que alguno de estos protagonistas te dio esa voz, te dio ese tono que permitió encontrar ahí un camino narrativo, porque aquí hay un esfuerzo más que simplemente transcribir la voz de la gente. Bueno, tú que escribes también sabes y los que escriben saben que en el momento de la escritura aparece alguna voz dentro de uno que uno se la apropia, si ustedes quieren, que uno la transmite, pero es algo un poco misterioso, un poco, digamos, extraño, como una sensación se convierte en una voz, en un llamado, y eso va saliendo. Por ejemplo, esa frase es una frase, pues, no sé, inspirada por una sensación. Yo creo que lo que tiene de valioso esos trabajos con la gente es que no son ideas de la cabeza, sino son sensaciones que se van creando en vínculo con la gente. Eso es donde va comenzando a crearse una materia, pues una energía, unos testimonios, ¿no?, que van guiando la escritura. Yo desde niño, oír a la gente,
oír a los campesinos. Yo nací en una zona rural, yo nací en el campo, y por lo tanto yo no tuve, digamos, barrio, ni tuve bicicleta, tuve más bien caballo y vereda. Entonces, de todas maneras, esa gente, esos campesinos alrededor de donde yo nací, pues tenían una voz muy propia y tenían un lenguaje muy propio, ¿no? Un lenguaje que era de ellos, ¿no? Y que no era admitido ni en mi familia y mucho menos después en la academia. Era un lenguaje extraño, un lenguaje vulgar, común y corriente. Pero ese lenguaje para mí tiene una belleza sin igual, una belleza muy, muy poderosa que uno no la oye porque no está acostumbrado a oír, a leer la voz, ¿no es cierto? A leer la voz, y menos a escribirla. Pero el lenguaje de la gente común y corriente es un lenguaje maravilloso cuando se logra escribir. Y la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hacen los escritores? ¿Por qué no lo hacen los poetas? En general, algunos poetas toman giros, algunos escritores también toman giros del vulgo, ¿no? Y les dan categoría, pero en realidad la palabra común y corriente es una palabra realmente bella. Juan Ramón Jiménez decía que la forma más alta de la literatura era lograr escribir como se habla. Ahora, para contestarte la pregunta, eso como siempre sucede, fue una casualidad. En el año 77, 78, en el año 79 tal vez, hubo un bombardeo a la zona del Pato, o sea, entre Huila y Caquetá, en la región del Pato, muy famosa, pues muy conocida, una de las repúblicas independientes, ¿no? Que hablaba Gómez Hurtado. Y esa gente fue bombardeada en esos años. Bueno, bombardeada de nuevo, porque ha sido bombardeado durante muchas ocasiones. Cada vez que el gobierno le da por acabar con la guerrilla, bombardea al Pato. Y esa gente había emigrado, había hecho una marcha de todas esas veredas hasta Neiva. Eso queda lejos. Eso yo creo que quedan unos 60, 70 kilómetros, a pie, con niños, con toda la familia. Es una fórmula, una forma que tenía la guerrilla de defenderse, ¿no es cierto? De defenderse, digamos, marchando hacia las capitales, enfrentando esa guerra en otros escenarios. Y llegaron a Neiva. Y allí yo, que trabajaba en el CINEP en ese momento, fui a hablar con ellos, fui a hablar con la gente, y recibí testimonios de los dirigentes, de los campesinos, etcétera, etcétera, pero hubo uno en especial de una mujer que tenía, como ella decía, unos guámbitos que le saltaban a su lado, que tenía una voz particularmente cariñosa, no sé cómo decirle, tierna, y llena de giros, y llena de fuerza, digamos. Entonces, fue ella la que, digamos, me capturó, ¿no? Por la manera de hablar, que me ganó, ¿no? Y con lo que ella me contó, hice la primera historia oral, buscando esa tonalidad, ese ritmo que ella tenía, porque era un ritmo de una intensidad y de un gran movimiento, y de palabras deslumbrantes, ¿no es cierto?, maravillosas, palabras antiguas del castellano, giros muy rápidos. Y finalmente fue en esa relación con ella que se fundó mi intento de escribir como ellos hablaban. Esa es ya la respuesta. ¿En cuál libro entra? Porque ahí ya... Los bombardeos del Pato. Los bombardeos del Pato. Pero digamos, libros como Selva Adentro, Los años del tropel, Siguiendo el corte, Trochas y fusilos, todos esos libros son finalmente la historia de la Colombia profunda. Allí siempre hay esas voces, ese tono ya lo lográs. ¿Qué personajes aparecen ahí para lograr? Es que mira que el Pato, ¿dónde queda? El Pato queda en el Piedemonte Oriental, San Vicente del Caguán, el Pato.
El plato queda al sur de una zona donde yo comencé a hacer ese intento de tesis, ¿no? Que fue en el Guayabero, que fue un poco más al norte. Yo trabajaba en la Corporación del Araraquara en ese tiempo y pues andaba por esa zona del Guayabero, que es el río que con el Ariari forma el Guaviare, ¿no? Y la Macarena queda en el centro entre el Ariari y el Guayabero. Esa fue la zona donde yo trabajaba inicialmente. Trabajaba como un sociólogo de la Corporación del Araraquara. Pero había un gran movimiento en esa zona, un gran movimiento en los puertos, unos almacenes enormes, unas ferreterías enormes que vendían plástico, canecas, unos movimientos de gasolina por el río, movimientos de motores y muy pocos cultivos. La verdad eran muy pocos cultivos los que uno veía. Pues hay una chagrita de yuca, otra con plátano, algunos cultivos de maíz, un poquito de arroz. ¿No? Es imposible que esta fuerza dinámica que uno veía en los puertos, ¿no? Se base en esos cultivos. Era una pregunta, porque los cultivos de coca no se veían, los cultivos de coca quedan adentro, en las zonas más montañosas. Pero resultó que la Corporación del Araraquara, que tenía algunos proyectos de, ¿cómo se llama?, frutos amazónicos, pendejadas, eso no tenía sentido, bobadas, ¿no? O una innovación de una semilla de maíz, o una innovación de yuca, no sé qué. Pero en los informes no aparecían los proyectos esos como un maravilloso ejemplo de desarrollo y prosperidad. Pero el secreto no estaba en el maíz híbrido ni en las frutas amazónicas, sino estaba detrás de ellas, que estaba en la coca. Y para mí eso fue un descubrimiento. Yo me acuerdo, bajaba un señor con unas mulas al puerto, con unos tronquitos chiquitos. Yo dije, pero ¿y eso qué es, señor? Eso fue exactamente en el año 81, ¿no? 81, con unos tronquitos chiquitos. Y yo, ¿eso qué es, señor? Pues coca. ¿Con coca? Sí, coca. Ahí comenzó, digamos, el descubrimiento de la coca. Y paralelamente fue mi encuentro con la guerrilla, ya digamos, ya en uniforme, ¿no? Ya había tenido oportunidad de hablar con guerrilleros en otras condiciones, guerrilleros campesinos, pero ya en uniforme, ya fusil AK-47, ¿no? Ya mandos, ya sobre la población, ya órdenes. Ese fue mi primer encuentro con ellos. Y el vínculo misteriosísimo de coca-guerrilla, ¿cuál era? ¿Cómo era eso? ¿De qué se trataba? ¿Cuál es la relación de los campesinos con la coca? ¿Cuál es la relación de los campesinos con la guerrilla? Y fue en esas regiones donde se abrieron esos interrogantes y donde comenzaron a ser respondidos en el primer libro de ese tipo que se llamó Selva Adentro. Después vinieron otros, porque en realidad lo que yo he hecho es seguir como la trocha que esos colonos van abriendo, ¿no? Esa trocha viene del sur del Tolima, viene del Sumapaz, viene del Valle, ¿no? Viene de la violencia de los años 50. Es una trocha que venía y que pasaba y que llegaba al Guayabero y que seguía del Guayabero, seguía para el Guaviare seguía para el oriente, y por el Piedemonte seguía por el Piedemonte hacia el sur, ¿no? De Villavicencio hasta Florencia, de Florencia a Puerto Asís, realmente hasta Lago Agrio, la zona donde mataron a Raúl Reyes. A Raúl Reyes no lo mataron ahí por casualidad. Eso ha sido un eje de colonización que viene de esas fuentes, del sur del Tolima, del Sumapaz, un poco de Cundinamarca, del Tequendama, sobre todo, la zona del Tequendama. Entonces los temas te los va dando la gente, estos recorridos, te van jalando y te van dando los distintos… Sí, en realidad es así. Yo he sido fiel a la trocha, a la huella que ellos van al trillo, más bien, al trillo que ellos van haciendo. Y he ido contando las historias que están atravesando esos pasos que ellos están, realmente hasta el final, hasta hoy. Y vas ligero de equipaje, un poco contando un poco cómo es esa travesía, esa caminada,
grabadora, notas, escritura, me imagino duermes en cualquier sitio, muy, muy abierto al encuentro de estos mundos, pues, inéditos para casi todo el mundo. Bueno, yo al comienzo, como estudiante, yo grababa todo, ¿no? Grababa todo lo que me contaban, todo lo que oía, pero poco a poco fue variando eso más hacia las notas de campo. Yo las grabaciones las hago, pero la fuerza, el texto sale de las notas que voy tomando. ¿Por qué? Porque ahí hay más sensaciones mías, hay más observaciones mías, más subjetividad, si ustedes quieren, que en la grabación. Pero la grabación siempre me ayuda cuando me veo trabado en algún punto. Esos son los dos instrumentos. El otro instrumento es el que ya les comenté, que es oír. Oír es difícil, escuchar es muy difícil, porque uno más que escuchar enjuicia, ¿verdad? ¿Y qué historia entrañable está allí atravesada de esas que simplemente lo conmueven a uno y le marcan ese camino? No, en realidad esas historias de esa gente que nació, ¿entienden ustedes?, en el sur del Tolima, que estuvo en toda la violencia liberal conservadora, que sale del Tolima hacia Marquetalia, que sale de Marquetalia hacia el Pato, que sale del Pato hacia las zonas de colonización, son historias realmente maravillosas, contadas por ejemplo por los niños. Una huida de un bombardeo contado por un niño es una maravilla, ¿no? Es una fantasía, porque es otra mirada, no se fija tanto en el bombazo, no se fija tanto en la cuestión de cuestiones políticas, eso pasa por encima, pero sí se fija en el trabajo que le costaba ayudar a la mamá a llevar la máquina de coser. Es una cosa distinta, es una sensación distinta de ese mundo y de ese bombardeo. Esas historias digamos, más simples de la gente, más allá de lo político, más allá de lo convencionalmente humano, más allá de la tragedia, de la víctima, ¿no? Eran historias simples que la gente cuenta, digamos, un poco al escondido, ¿no? Marginalmente. Esas historias a mí me ayudaban más que la historia central, la hazaña, el heroísmo, esas cosas, aunque también me impresionaban mucho, ¿no? La historia de Marulanda, por ejemplo, siempre me impresionó muchísimo. O la historia del Tuerto Giraldo. Tuerto Giraldo, un guerrillero liberal, que yo le hice una larga historia en Granada Meta y que cuenta, digamos, toda su vida guerrillero al lado de Guadalupe Salcedo, hasta la colonización de esa zona del Ariari. Son historias que, bueno, a mí realmente todas me impresionan, todas me impresionan. En el lomo de Mula está un poco las historias de los comandantes de las FARC, un poco la historia de las FARC que ahora ya vemos dando el paso hacia la política, pero ahí está un poco la historia de esos personajes que construyen esa guerrilla, pues que marca esos 50 años. Sí, un poco, pero está más la región, es decir, yo desde los años 60 en la universidad he oído hablar de Marquetalia, todos nosotros hemos oído hablar de Marquetalia. Bueno, ¿cómo es Marquetalia? ¿Qué es Marquetalia? Es una región, es un pueblo, es una trinchera, ¿qué es Marquetalia? En ese libro, además de recorrer toda la región del sur del Tolima, desde Río Blanco, Gaitania, Planadas, todas esas zonas donde nacieron las FARC, fui a conocer a Marquetalia, que queda a 6 horas a caballo de Gaitania para arriba. ¿Y qué es Marquetalia? Un potrero, una ganadería donde hay una escuela y una casa, y la casa de la hacienda abandonada. Eso es Marquetalia. Y arriba estaba el ejército. Bueno, no es más que eso, pero ese fue el lugar donde nació la guerrilla, donde nació lo que hoy se está en el 64. 62 fue el primer intento, pero naturalmente que eso viene desde antes, ¿no? Eso viene desde los años 50, esa pelea.
Eso no hay que olvidarlo, es decir, las FARC no nacieron un día que le dio a Manuel Marulanda por alzarse en armas, eso tiene una historia, ¿no? Tiene una historia de violencia detrás. En el Valle tuvo mucho que ver con esa violencia, ¿no? Porque el Valle limítrofe con el Tolima, pues ahí en las Hermosas es donde se desarrolla buena parte de esa violencia. Bueno, una constante de los libros, y ya paso al último, de Río en Río, son los ríos. O sea, son las trochas y los ríos, porque en todas esas zonas recorridas y luego al Pacífico, donde vamos a llegar con el último libro, el río es la autopista de la selva y es la autopista de la guerra y es la autopista donde se mueve todo. Esos ríos son determinantes en todos estos relatos tuyos, ¿no? Sí, los ríos y la trocha, porque bueno, finalmente los ríos y la trocha es por donde la gente entra, por donde la gente sale, por donde la gente se mueve. Hay algo que fui descubriendo, trocha y trochar están vinculados, ¿cierto? Pero trochar es trochar la selva, trochar es tumbar la selva. Ellos hablan, yo troché ese pedazo, troché es entrar con el hacha a hacer camino. Pero fíjense ustedes que vereda y camino son lo mismo. La vereda es un camino, ¿no? Y la vereda para nosotros es una superficie, no una línea, ¿no? Las trochas le dan el nombre a las zonas, ¿no? Y el nombre de las trochas normalmente es el origen de la gente. La trocha Tolima es gente que viene del Tolima, la trocha Boyacá viene tal. En fin, el origen de los colonos en esa zona que han abierto la trocha es la de su nacimiento. Aquí es muy interesante ver cómo se traslada poblaciones enteras o sectores de población de un lado al otro. Por ejemplo, fue una de las digamos, de los capítulos que yo creo más atractivos de estos trabajos, van a haber descubierto cómo esa colonización del llano tenía un origen en marchas campesinas del sur del Tolima. Cómo el sur del Tolima llegan a Florencia, Caquetá, o a San Vicente del Caguán, o a la zona de la Macarena, ¿no? Pero no llegan algunos colonos, llegan conjuntos de familias, ¿no? Un movimiento general, 200, 300 personas que llegan marchando por esas trochas hasta el piedemonte y se van asentando y van haciendo colonización guiadas, organizadas y protegidas por gente armada, o sea, por las guerrillas del sur del Tolima. Eso me parece realmente uno de los, digamos, de los capítulos más atractivos de esa historia de la colonización. Pero los ríos, la gente se mueve por los ríos, ¿no? La gente se mueve río abajo y río arriba, realmente en todas, porque la colonización comienza pegado al pie de monte, pero se van resbalando aguas abajo por esos ríos y van colonizando desde esos ríos a partir de las trochas. Es como si el río fuera el eje y las trochas fueran la espina de pescado, ¿no? Por donde ellos se van moviendo. Y van colonizando y van fundando pueblos, ¿no? Por eso no es raro, María Elvira, que ahora estas zonas veredales sean una fundación de pueblos que ellos van a hacer. La guerrilla se va a quedar donde está, la guerrilla no se va a ir para la casa, ya se han ido algunos, pero digamos los viejos guerreros van a fundar sus pueblos ahí donde están, y donde han fundado todos esos puertos del Guaviare, de esos ríos del suroriente, eran pueblos fundados por ellos, de alguna manera. O sea, ellos son colonizadores y fundadores de pueblos, ¿no? Y eso es lo que saben hacer, y eso es la manera como organizan su gente. Así que de esas zonas veredales lo que van a salir son pueblos, ¿no?, de un acuerdo de paz. Linda, ¿no? De Río en Río es un libro distinto, Alfredo, porque este no es un libro de voces, es un libro construido, digamos, de la experiencia, del recorrido, y hay mucha reflexión. Allá es minería,
allí hay un dolor y una miseria muy grande, pero también esa riqueza y esa magia del Pacífico. ¿Qué te lleva a armar? ¿Por qué el Pacífico importa tanto? Ese es el otro lado de tus travesías, el Pacífico. ¿Por qué es tan impactante, se vuelve tan importante en tu vida? Bueno, es que no se hacen muchas preguntas al mismo tiempo. Hay que aprovechar. Sí. Pero voy a contestar una por una. El Pacífico es una zona de refugio. Siempre ha sido de refugio de negros. Los negros se refugiaron en el Pacífico por lo parecido a sus selvas originales del África. Los palenques, las rochelas de los negros iban al Pacífico, se escapaban de las haciendas cañeras o de las minas del Cauca y hacían sus propios pueblos y iniciaban una relación con los indígenas, por lo demás muy interesante, ¿no? Con los emberas, con etcétera. Entonces, de alguna manera, el Pacífico ha sido una zona protectora de indios y de negros, porque los indios también se han refugiado en las selvas del Pacífico. Pero últimamente, para completar la metáfora, esos cultivadores de coca, del Caquetá, del Meta, del Bichada, que han bombardeado, que han fumigado, han ido corriéndose hacia el sur, y del sur, por Nariño, han ido hacia el Pacífico. ¿Por qué? Porque buena parte de la colonización del Putumayo, ¿no es cierto?, fue gente salida de los altiplanos nariñenses. Entonces, ellos con las fumigaciones volvieron hacia el Pacífico y abrieron ese camino a los colonos que venían siendo fumigados por el Piedemonte, desde el Meta, el Guaviare, etcétera, etcétera. Entonces dieron, digamos, esa vuelta por el sur y entraron al Pacífico a refugiarse también en las selvas del Pacífico. Llamémosla así, esa colonización campesina contemporánea del Pacífico ha sido empujada por la erradicación de los cultivos de coca y por la guerra que se ha dado en el oriente. La gente ha ido a refugiarse, a esconderse y a resistir en esa zona. Eso en cuanto a una de las preguntas que me hizo. La otra es, el libro en sí no es una crónica, digamos, completa, es una colección de pequeñas crónicas. ¿Y por qué el lenguaje de la crónica y no el lenguaje de la historia? Por una razón, porque como sugiere Malvira muy finamente, yo ahí podía dar mis opiniones. El otro, yo le robaba la primera persona a los colonos y yo hablaba en primera persona. Yo he escrito siempre en primera persona por la versatilidad, por la flexibilidad que tiene el lenguaje en la primera persona, que es directo, que es la posibilidad de la sensación. Pero en la crónica es un lenguaje en primera persona donde yo me puedo expresar, que no es la voz del que me cuenta, sino la misma voz mía. Entonces ahí hay un cambio. Por ejemplo, un campesino no escribe un paisaje, no viven en el paisaje, no necesitan escribirlo, no lo viven, lo sienten. Por eso uno les pregunta, ¿y por qué ustedes tienen las ventanas de las casas son tan chiquitas? ¿Para qué las necesitamos más grandes si salimos de la casa y vemos el paisaje? Claro, es obvio. En cambio nosotros que estamos metidos en la ciudad y necesitamos ventanas grandes para mirar el paisaje. Ellos viven ahí metidos. Entonces, esas crónicas fueron hechas en muchas entradas, como dirían los libros de crónica española, ¿no? Entradas al Pacífico. No tienen una unidad, tienen una unidad geográfica, comienzan realmente en la zona de Tumaco, en la frontera con el Ecuador, y terminan en la frontera con Panamá. Pero no están hiladas, son diferentes viajes, son diferentes tonalidades, son escritas en diferentes épocas, pero bueno, ahí están. Sí, pero nosotros que estamos tan cerca de ese Pacífico, es además realmente es como una gran enciclopedia del Pacífico, es
es Guapi, es Tumaco, es Timbiquí, es Suárez, es Buenaventura, es el río San Juan, es llegar hacia el Chocó. Realmente son unas crónicas llenas de información, que es una variable distinta frente a los otros libros de voces. Aquí hay nuevos personajes porque empieza juegos de poder local, aparece la iglesia como un componente estremecedor, o sea, la crónica de Tumaco, la de Quibdó, en donde los vicariatos, los que han estado ahí ya no son como en las otras historias, los guerreros de un lado o del otro, la guerrilla y demás, sino son, por ejemplo, la iglesia, y juega un papel muy importante. Entonces, en estas crónicas ya no es solo la gente, sino que hay posición de Alfredo frente a los conflictos y a los conflictos que se vienen en esa zona. En eso es un libro riquísimo para aprender uno realmente la historia de Tumaco, para aprender uno y te le metiste, o sea, muy a fondo, ya no solamente con las sensaciones, sino a entender esas realidades complicadas, así hayas llegado por el camino de los refugiados, pues. Son durísimos, pues Suárez, o sea, realmente son muy duras porque uno habla del Pacífico como un abstracto y aquí realmente aparecen, son unas poblaciones muy ricas, pero muy atropelladas, pues. Hay un punto que me parece que en el libro se logra ver, y es que el Pacífico es una zona, yo no diría de colonización, sino es una colonia de las metrópolis andinas, digamos. Pasto tiene su colonia en la zona de Tumaco, es la relación entre África y Europa, digamos así. Pero el Valle del Cauca también, Timbiquí, ¿no?, de Suárez, son colonia del Cauca, y Buenaventura y esa zona, colonia de Cali, etcétera, Medellín y Pereira, cada metrópoli tiene su colonia en esa zona y la explota como colonia desde siempre. Ahora, la primera fase de historia del Pacífico tiene que ver con el oro, básicamente con las zonas de Barbacoas, Timbiquí y el río San Juan. Ahí es donde es el fuerte de la economía minera del siglo XVI, XVII hasta el XVIII, que comienza a decaer, pero es también la fuente de la colonización antioqueña. La colonización antioqueña comienza cuando comienza a ceder la productividad de las minas de Antioquia. Pero, digamos, ese es lo que en principio atrae del Pacífico, es esa relación con el oro, que se transforma, que va desde el Barequero hasta la Frontino Gold Mines, hasta la Chocó Pacífico. Eso todo es una historia hilada, es una historia que de alguna manera se expresa en esas crónicas sobre la minería ancestral, sobre la minería de gran expresa, pero hoy día sobre la minería ilegal. El problema de la minería ilegal en el Pacífico es un asunto sumamente complejo, porque uno diría, no, son ilegales. Gente que destroza el medio ambiente, gente que mete la retroexcavadora, que mete la maquinaria y destroza la selva y rompe y se lleva el oro y bueno. Pero lo que pasa es que hay una situación muy interesante, es que esa minería ilegal, que es ilegal, que es todo lo que ustedes quieran, destructora, pero tiene una sociedad con el pequeño minero, ¿no? Las máquinas paran durante horas en día, muchas horas, 3 horas, 4 horas, para arreglar la máquina, para combustible, para descansar, y en ese periodo los mineros tienen la entrada a la zona y barequean sobre esa zona y de eso viven. Así que hay una alianza entre esa minería ilegal y la gente, el barequeo tradicional muy fuerte, y es una alianza contra los intentos de entrada de las grandes compañías a esas zonas. Ahora, yo en el Dagua, en todas partes, se ve en Cauca, en Timbiquí,
Ahora, eso tiene vínculos con la guerrilla, tiene vínculos con los paramilitares, tiene vínculos con las comunidades indígenas, con las comunidades de negros. O sea, de esa sopa todos toman. Eso no es solamente que es que la guerrilla, que es que los ilegales, que es que la mafia, que no, eso. Inclusive, yo tengo la sospecha de que ese oro lo comercializan son las grandes compañías mineras, la Continental Gold Mines, la Ashanti, esas son las que quemaban y las que son pero este concentran. Le metiste mucha historia y le metiste investigación y le metiste trabajo de mucho contexto para entender esas realidades, pues. Sí, por ejemplo en Barbacoas. En Barbacoas yo trato de reconstituir un poco la historia de Barbacoas a partir de la minería colonial. Lo mismo en Timbiquí. En Timbiquí sucede una cosa muy interesante, que son las minas de los Mosquera, ¿no? De Tomás Cipriano de Mosquera, el papá del otro viejo que no me acuerdo cómo se llamaba, y hoy están, cuando yo fui, están en manos de la guerrilla. La guerrilla era la que permitía la entrada de la gente, la que permitía el trabajo de las máquinas y la que sacaba naturalmente de ese trabajo su tajada, su gran tajada. En todos esos puertos había la bandera de las FARC ondeando, y el comandante y los comandantes estaban ahí. ¿Por qué? Porque le permiten a las máquinas, a los mineros ilegales sacar, trabajar, pero ahí están vigilando cuánto sacan en cada viaje. Y sobre eso que sacan es donde ellos ponen la cuchara, bueno, naturalmente. Están haciendo señas. Antes de darle la palabra al público para preguntar, tengo una pregunta. Alfredo quiere formar parte de la Comisión de la Verdad, esta instancia que se va a constituir paralela a la de la Justicia Especial, que van a ser fundamentales en la implementación, no solamente en el acuerdo, ni mucho menos para la reconciliación de los colombianos. ¿Por qué, Alfredo? Eso es como una redondeada. ¿Por qué querer hacer parte de la Comisión de la Verdad? Es un poco… Bueno, digamos que yo trataría de seguir haciendo lo que hago, contando las mismas historias, escuchando lo mismo y tratando de defender esas voces, de darles, digamos, de protegerlas de una posibilidad que yo veo de deformación, que es un poco la deformación jurídica. Ese caldo con que van a hacer las cosas ahí desde jurídicas, los acuerdos, la deformación, todo, es decir, porque si bien esa verdad no tiene desarrollos judiciales, de todas maneras, digamos, ese prurito del derecho, de la defensa del derecho puede disfrazar esas verdades de algo que es distinto a la voz de la gente, que es distinto a esas verdades que la gente cuenta, escuetas y directas, que son la verdad de su vida, de sus hechos y de su propia historia. Esa es la aspiración, pero naturalmente que eso puede quedar en un gran ejercicio burocrático al que yo naturalmente no participaré. Pero te podrán salir otros libros. Bueno, de alguna manera yo, como les digo, yo he seguido la huella de ellos para donde vayan, inclusive para el oro, para diferentes, digamos, modalidades. Estuve muy cercano a las negociaciones de la paz. Ahora estoy también haciendo trabajo sobre estas zonas zonas veredales, y naturalmente que el remate, como bien dices, es finalmente ese de la Comisión de la Verdad Histórica. Bueno, creo que vamos aquí a dar la palabra. ¿Alguien coordina o coordino? A ver. No me gradué. No me graduaron. La tesis la rechazaron porque no se sabía que era verdad y que era fantasía. Vamos a ver cómo el orden. Gracias. Durante mucho tiempo en Colombia no hubo inversión extranjera grande en el campo, precisamente por la guerrilla y por todo este problema de orden público.
con este proceso que se viene dando, uno ya escucha que Cargill compró no sé cuántas hectáreas en el llano, en fin, muy probablemente van a comenzar a venir grandes inversionistas buscando optimizar la tierra, en fin. La pregunta es, ¿todo esto que está pasando irá a repercutir en esos capitales o en la gente para que puedan mejorar su productividad y de verdad haya algún trabajo que evite que se sigan generando esas condiciones que pueden generar movimientos de inconformidad? Pues yo tengo los mismos miedos implícitos que usted tiene. La guerrilla sin armas, ya como ciudadanos comunes y corrientes, pues ellos, esas grandes empresas e inversiones van a entrar a saco. Ya lo hemos visto en la Macarena, pero en muchísimas partes. Por ejemplo, hoy día, hace unos 15 días estuve en el Pato, otra vez, y todo el Caguán, y me cuentan que también el Guaviare y todos esos ríos que van hacia el suroriente, es decir, hay unas grandes marchas de deforestadores que están sacando la madera, toda la madera que puedan. O sea, la guerrilla hacía un poco de guardabosques. La guerrilla trancaba. Una vez que la guerrilla se fue, entran las compañías aserradoras a tumbar lo que pueden, y no solamente las serranías, las compañías para sacar madera, sino los mismos campesinos para tener 2 o 3 o 4 fincas. Es decir, esto es mío, esto también, pero eso de allá también. Se vende esta mejor. Exactamente, comprando mejoras como ven, y detrás de las mejoras las grandes ganaderías. En fin, ahí hay un festival en esas zonas de minería, de petróleo, de madera y también de colonos. Los colonos están echando mano a lo que puedan para que les reconozcan esos pedazos. Claro. No ha copado nada. El Estado ha seguido haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? Entonces eso es peligrosísimo, y en el Pacífico más grave. Pero por aquí, a ver, el señor de pasado. Yo tengo algunos años que siempre he oído guerrilla, pero la verdad no sé qué quiere decir eso, que puedes colaborar. La guerrilla para mí es una especie de guerra civil irregular. Es el mismo fenómeno que en el siglo XIX de guerras civiles, ¿sí? Pero como ya había un ejército a partir de Reyes, un ejército profesional, centralizado en el Estado, un Estado distinto, la forma de resistencia y de guerra ha sido la guerra de guerrillas, la guerra irregular. Las guerrillas son formaciones militares centralizadas en el mando con un objetivo político, pero no tienen la formación de ejércitos, sino de ejércitos regulares, sino de fuerzas, de pequeñas fuerzas. En el Caguán, en la negociación del Caguán, casi la guerrilla se convierte en un ejército convencional, Ya daban golpes grandes como los de Mitú, como los de las Delicias, como los del Villar, ¿no es cierto? Ya movilizaban 1000 guerrilleros, ¿no?, para dar un golpe. Y realmente la posibilidad de derrotar al ejército, la verdad era pasada por otro ejército, no por una guerra de guerrillas. El caso de Cuba es excepcional. Ni siquiera se puede explicar así, necesitaban una fuerza suficientemente grande para derrotar al ejército. Pero eso nunca, ese último paso no se pudo dar porque el ejército logró crear una fuerza aérea devastadora, con tecnología de punta. Como yo lo he dicho muchas veces, ya no era fusil contra fusil, ya era fusil contra bombardeos, y ahí sí no había solución. Cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, echémonos para atrás, esto es imposible. Tomarnos el poder por esa vía no. Ahora, pues yo quiero contestarle a usted algo más. La guerrilla, de alguna manera la guerrilla inhibía las inversiones, pero era algo un poco artificial. Lo que puede suceder ahora, si es verdad que tiene tanta raíz política, es que la gente misma defienda esos derechos contra las inversiones. Es un movimiento distinto a la guerrilla, que era un poquito artificial por las armas. Este es un movimiento que sería más social y más fuerte en las bases, pero eso es lo que tendremos que ver en los próximos años. Bueno, quiero hacerle una pregunta acerca del oficio.
quienes seguimos su trabajo aún soñamos con recorrer el país en búsqueda de historias. Sin embargo, nos enfrentamos a este periodismo donde la inmediatez le gana a la humanidad. ¿Cómo hacer un buen periodismo? ¿Es posible hacerlo bien desde un escritorio? ¿Es posible hacerlo bien cómo? Desde un escritorio. No, desde el escritorio no se hace nada. A los jóvenes es la realidad que nos ha tocado, porque siempre soñamos como con ese periodismo de salir a la calle. Bueno, pero ¿por qué sueñas si no lo haces? ¿Por qué no agarras la librería? Vamos, o sea, eso es haciéndolo, ¿no? Ahí no hay necesidad de licencia de nadie, pero lo que sí es cierto es que el periodismo que se hace por internet, que se hace de escritorio, pues es un periodismo que es una pendejada. Pues, porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la posibilidad de sentir a la gente, de transmitir esa sensación que la gente tiene, esa fuerza que tiene en su lenguaje, en sus relatos, en su historia. Eso es lo que el país necesita que se sepa. La otra cosa, pues, esa es la diferencia que hay entre la versión oficial de la guerra y la versión, digamos, de la gente. La versión oficial es una publicidad histórica, pero no es lo otro, no es la realidad. No, pero ¿cuál aprendías? Ya no se enseña. Y luego acompañé. Alfredo, hay una situación que es la siguiente. Tus artículos en El Espectador, extraordinarios, y tus libros, pero el artículo del domingo, de este domingo antier, de una particularidad muy significativa para mí, y es que se mete de una manera muy fuerte con un problema crucial y que toca la pertinencia del urbano, que es la corrupción de las altas esferas administrativas de este país. Estrato 8 y estrato 9. ¿No? Gente que gana más de 30 millones de pesos mensuales, salido de las mejores universidades de este país. Pero tiene un piso realmente valioso y es lo del consumo y el consumismo como una posibilidad de ir ascendiendo, que es lo que ha hecho mucha gente en este país. La pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer para devenir, para abordar estos problemas cruciales que están pasando, ya no tanto en la parte rural, sino en lo urbano, en esa pertinencia? Porque yo te digo, nosotros que tenemos un acceso, una relación con los muchachos, ellos conocen mucho de este país a través de tus textos, de tus indagaciones, que nosotros les sugerimos la lectura de esos ejercicios. Pero ellos ubican esa pertinencia, vuelvo te digo, en la parte rural, pero en la parte urbana, todas estas cosas horribles que están pasando, ¿cómo hacemos para llegar a que existan unas plumas como la que nos abrió ese espacio el domingo, Alfredo? La trocha en la urbe. Difícil. Pero es decir, para tratar de responderle a su pregunta un poco compleja, es que la verdad es que yo vivo aterrado con el mundo que está creando, pues no solamente por ser viejo, es que realmente lo que está sucediendo es que el consumismo es una nueva ideología, no es solamente un fenómeno económico, es una ideología, es una cultura del consumismo, que en Colombia está emparentada, que abrió prácticamente, la coca la abrió. La coca es altamente democrática, aunque uno diga que no. La cadena de la coca le abrió a mucha gente la ventana del consumo, ¿no? Y el país cada vez está más consumista, ¿no? Está dentro de una ideología distinta a la que nosotros conocimos de niños o de jóvenes, inclusive de viejos. Yo, digamos, ideológicamente estoy muy cercano del Papa. Ustedes no crean, yo no soy religioso, yo no soy católico, ¿no? Pero la ideología que él ha ido impulsando sobre el tema ambiental, que tiene que ver con el consumo, finalmente nos estamos comiendo esa tierra, y con Mojica. Mojica es para mí el otro referente, digámoslo así, ideológico más fuerte, ¿no? Que habla del consumo permanentemente. Y estamos metidos en un mundo que nos está consumiendo. Al consumir nos consumimos, digámoslo así, esa es la tesis. Ahora, eso no es rural ni urbano, eso es ya, digamos,
eso es del mundo. Estamos metidos en ese laberinto espantoso que es, como dice el mismo Mojica, la etapa superior del capitalismo no es el comunismo, sino el consumismo. Alfredo, yo quisiera saber si la práctica de meditación que tú haces todos los días y además con una disciplina increíble te ha servido para poder abrir la mente y escuchar. Yo creo que sí, yo creo que esa práctica, la meditación, pues que eso no tiene mayor misterio, no es estarse uno quieto. No tiene mayor misterio. Y no poner el radio, no. Ahora, lo que pasa es que esa práctica da un cierto centro, y desde ese centro uno se puede afianzar para no perderse en los juicios, digámoslo así. Es simple, un poquito más complicado, pero es lo que yo siento. Es decir, cuando yo hago esa práctica que llamas, yo me siento un poco más diferenciado de lo que soy normalmente. Es decir, me puedo guardar un poquito de distancia frente al mundo, ¿no? Y verlo desde no tan pegado al ruido. Con el señor hay varias, tenemos un ratito, ¿no? Yo pues quiero sacar un aprendizaje de todo lo que Alfredo ha hecho en su vida, que es para que nosotros los colombianos sepamos y conozcamos algo de lo que ha sucedido desde la historia. Pero hablando de corrupción, hablando de todo lo que se habla, yo quisiera que nosotros, que somos el público, nos diéramos cuenta que ya es hora de pasar de escuchar a actuar, que seamos unos divulgadores, que si creemos en la paz, divulguemos eso, seamos optimistas, pero es que nosotros no podemos seguir siendo pasivos. Atrás, por allí, el señor, la señora, el señor, la señora. Alfredo, algunas voces en el país dicen que hay polarización política, otras voces dicen que no hay tal polarización. ¿Cómo estás valorando esta situación para la campaña electoral 2018? Más que polarización. Pues no sé, es decir, la pregunta es que hay una gran cantidad hay un movimiento enorme, ¿no es cierto?, que no es polarización, sino son atomización de muchas tendencias. Pero yo creo que en el fondo sí hay una polarización, que se mostró en el plebiscito, es decir, sí o no, con relación a los acuerdos de paz. Y ese va a ser el eje del problema. Y ese es el peligro, es decir, de que se vuelva a perder, ¿no?, esa posibilidad como se perdió en el plebiscito. ¿Qué puede pasar? Ustedes imagínense el siguiente cuadro, que no se aprueba la justicia especial, o que se deforma y que finalmente estos comandantes terminan haciendo fila para ser extraditados. ¿Ustedes creen que puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar en ese momento? A mí, yo repito mucho una frase que me dijo Romaña, que ustedes habrán escuchado, el monstruo de Romaña, el que le preguntaban en la carretera de Vicencio: ¿y usted qué va a hacer con los secuestrados? Pues no, yo los voy a fusilar. Bueno, ese personaje me decía a mí: mire, nosotros los de las FARC no vamos a echar para atrás, nosotros entregamos las armas y vamos para adelante. Pero hay mucha gente que puede volver a las armas, no nosotros, pero hay mucha gente que sí. Y decía una frase lapidaria: en Colombia es más fácil, es mucho más fácil hacer un frente guerrillero que una junta de acción comunal. Le repito la frase de Romaña, que en Colombia es más fácil hacer un frente guerrillero que una junta de acción comunal. O sea, la posibilidad de que eso retome fuerza. ¿Podría compartir con nosotros algo de su carpintería en la escritura? Mi
carpintería. Que algo de no la sé. carpintería en la escritura, que si puede contar algo de la A ver, carpintería, yo qué le cuento de eso. la técnica. Bueno, hay un, yo no, lo de la página en blanco para mí no es tanto eso, no ese es el problema. El problema es la primera frase del texto. ¿No? La primera frase del texto, no sé, a Malvira le parece, orienta realmente todo el texto. Es como una especie de piedra angular de ese desarrollo que uno va a tener. Ahí me cuesta mucho trabajo. Pero una vez puesta esa primera piedra, el texto tiene un desarrollo, ¿no? Propio. Él va guiándolo a uno, un poco. Y yo comienzo la columna con una idea muy general y ella misma como que se va desarrollando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema central ahí? Y es, ¿para quién escribe uno? ¿Qué personaje está leyendo cuando uno escribe? ¿Y de dónde sale ese ritmo? ¿De dónde sale ese desarrollo de un texto? Porque no es una cosa, no es una reflexión, no es un ejercicio intelectual, es algo que tiene que ver, en mi caso, un poco también con lo emocional. En la medida en que yo me abro, y para eso hago un poco también ese ejercicio que ahora Lucía nombra de la meditación, ¿no? Es decir, ese abrirse al sentimiento es un poco lo que guía el texto, en mi caso. Ahora me cuesta mucho trabajo, yo he dicho muchas veces que escribir es borrar, yo borro y borro y borro hasta que siento que la frase es mía, ¿no? Y le doy juego al arribismo que yo tengo y le doy juego a mil cosas, a la pretensión, ¿no es cierto? Pero cuando yo siento eso, comienzo a pulir esa frase para quitarle toda esa ordinariedad que tienen las frases de comienzo, ¿no? Y las pretensiones que tienen las frases. Bueno, dos últimas preguntas, ahí atrás. Y aquí. Maestro Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Siempre es una exquisitez escucharlo a usted o leerlo. Un par de inquietudes. Primero, en todos sus trabajos, esas trochas históricas que conciernen a este país, en primera instancia se desarrollaron por un ejército en construcción en ciernes, como fue el Ejército Libertador, ese vadear los ríos y abrir esos espacios, esos caminos heredales para un ejército que viene de los llanos y que cae a Bogotá, a Barranza Grande. Uno mira 150 años después lo que ocurre con las guerrillas de llano y mira los escenarios de Eduardo Franco y Sasa, o de Minuto Colmenares, o de los hermanos Bautista, o de los hermanos Guerrero, por mencionar algunos, Eduardo Fonseca Galán. Esos espacios que se abrieron donde hubo tal nivel de confrontación son los mismos lugares hoy de Casanare, de Arauca, donde se desarrolló una guerra muy cruenta. La pregunta inicial es si hoy, en estos tiempos, también hay otras trochas sociales y políticas que recorrer. ¿Usted cómo las ve? Le voy a contar una anécdota para cerrarle esa gran pregunta que usted me está haciendo. Que yo hice un programa que se llamaba Travesías, de televisión, y traté de hacer caminos de herradura. Un tema era caminos de herradura. Y uno de los caminos que hice fue el camino de Bolívar, ¿cierto? De Tame a Nuchía, de Nuchía por Pisba a la Labranza Grande, Labranza Grande y después Pisba, Paya y Socha tal vez.
y subíamos nosotros a caballo con todos los equipos mamados, cansados, sol, etcétera. Y había en un sitio, había una cantidad de campesinos tomándose una cerveza y charlando. Y entonces yo, ingenuo, llegué y les pregunté, óigame, por aquí pasó Bolívar, ¿verdad? Y me dice un campesino, sí, pero le lleva ventaja. Muchas gracias. Claro, más preguntas. ¿Quieres? ¿Hay tiempito? ¿Cerramos? No sé cómo es. ¿Hay tiempito o qué? No, pero hay tiempito para el aeropuerto, hay tiempito. No sé si para el auditorio. Ah, la firma del libro. Ah, bueno. Bueno, la voy a ver Alfredo dice. Alfredo decide. Con 11 académicos más seleccionados durante el proceso en La Habana. Y allí se construyó un libro grande con todas de memorias, con todas esas exposiciones. Una vez firmados los acuerdos, ¿crees que fue útil ese trabajo, que fue retomado, que sirvió de base? Ese libro que es interesante porque éramos, ¿cuántos? 10, 12, con los otros 12. Bueno, pero eran 12 versiones distintas, no nos pudimos poner de acuerdo. Muy bueno, eso habla bien del libro, que pero yo creo que lo en que sí estamos de acuerdo es que el desarrollo de los acuerdos tenía que atender las dos partes, ¿no? En el mismo nivel, es decir, a unos y a otros, a los que estaban insurrectos y los que estaban de la parte del establecimiento, llamémoslo así. Esas dos partes tenían su verdad y tenían que decirla. Yo creo que un poco el mérito de ese libro es poner en el mismo plano a todos los actores.